Hola, mi nombre es Cintia Chicas y les estaré presentando mi proyecto final de armaduras. Bueno, primero empezaré explicando qué es una armadura. Se denomina armadura a la estructura formada por un conjunto de piezas lineales, ya sea de madera o de metal, que están ensambladas entre sí y que se utilizan para soportar alguna cubierta inclinada de algunos edificios o tal vez algunos puentes también. Como se puede ver, hay diferentes tipos de armaduras. Está el tipo A. La armadura montante maestro, la viga Pratt, que esta es una de las más empleadas para techos. Trabajan a la tracción y también las montantes trabajan a la compresión. También estas se adaptan mejor a la construcción de acero que de madera y se caracterizan por tener las diagonales perpendiculares a la cuerda superior y la cuerda inferior está en tensión. Podemos ver después la Howie, que esta es una armadura también, y esta es la inversa de la Pratt. Sus ventajas son que sirven para cargas livianas, las cuales pueden revertirse como la carga del viento. Luego está la armadura Warren, que esta tiene la ventaja de que los elementos en compresión y en tensión en el alma de la armadura tienen igual longitud, y esto resulta en una razón peso claro muy ventajosa en términos de costo para luces pequeñas. Además, también reducen los costos de fabricación al ser todos los elementos iguales en longitud. También está la armadura de cuerda y arco, que esta se emplea a veces para garajes, casas de campo, gimnasios y hangares pequeños. Son cerchas que tienen un cordón superior en forma de un arco y a menudo semicircular o parabólico, y un miembro recto o arqueado que une los dos extremos de este arco. Está la armadura Fink, que se utiliza para techos con pendientes fuertes. Esta armadura es muy popular y también utilizarla es más económico porque la mayoría de los miembros están en tensión, mientras que los sujetos a compresión son bastante cortos. También estas pueden ser divididas en un gran número de triángulos. Otra armadura es la armadura Mansard, que esta es una variación de la armadura Fink con la ventaja de reducir el espacio no usado a nivel de techos. Sin embargo, las fuerzas en las cuerdas superior e inferior se incrementan debido a la poca altura que tiene esta cercha, o a la pequeña razón entre la altura y el claro de la armadura. Aquí podemos ver las partes de una armadura, que es la cuerda inferior, está la cuerda superior, los tirantes, que son los miembros que se someten a tensión basándose en la clase de los esfuerzos. Están los miembros del alma, que estos conectan las juntas de las cuerdas inferiores y superiores. Está también la cumbrera y junta de talón, que son los miembros que conectan las juntas de las cuerdas inferiores y superiores. Están los puntales, los nudos, que son los puntos en los cuales los miembros del alma se conectan junto a la cuerda superior e inferior. Está el panel, el entreeje o nave y el larguero de techo. Está el pendolón, la cumbrera, el montante, tornapunta, etc. Bueno, ahora vamos con el método de nodos. El método de nodos implica dibujar diagramas de cuerpo libre de los nodos de una armadura, una por una, y usar estas ecuaciones de equilibrio para determinar las fuerzas axiales en las barras. Por lo general, antes debemos dibujar un diagrama de toda la armadura, es decir, tratar la armadura como que si fuera un solo cuerpo y calcular las reacciones en sus soportes. Está este procedimiento para el análisis, que el primero es trazar el diagrama de cuerpo libre de un nodo que por lo menos tenga una fuerza conocida y cuando mucho dos fuerzas desconocidas. Esto quiere decir que si este nodo está en uno de los soportes, entonces puede ser necesario calcular las reacciones externas en los soportes de la armadura. Después está el otro paso sería usar uno de los dos métodos descritos antes para establecer el sentido de una fuerza desconocida. El otro paso sería orientar los ejes X y Y de una manera que las fuerzas en el diagrama cuerpo libre puedan descomponerse fácilmente en sus componentes X y Y.
y luego aplicar las dos ecuaciones de equilibrio de fuerzas, que sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y despejar las dos fuerzas de elementos desconocidas y verificar su sentido correcto. Luego de esto, el último paso sería continuar con el análisis de cada nodo. Con los resultados obtenidos, continuar con el análisis de cada uno de los otros nodos. Y recordar que un elemento en compresión empuja el nodo y uno en tensión lo jala. Además, también hay que asegurarnos de seleccionar un nodo que tenga cuando mucho dos incógnitas y por lo menos una fuerza conocida. Ahora vamos con el cálculo del modelo. Es una armadura plana por método de nodos. Como se puede observar, esta armadura tiene entre cada nodo una distancia de 10 pies. Al nodo A se le aplica una carga de 400 libras, al nodo B 700 libras y al nodo D 700 libras igual al F y al H 400 libras. Bueno, el primer paso, como se puede ver, la armadura es completamente simétrica y al hacer esto, los cálculos de un lado y los elementos del otro lado dan exactamente lo mismo, por lo que solo trabajaremos un lado de la armadura. Bueno, el siguiente paso será identificar los elementos de fuerza cero. Como se puede ver, primero simplificar. Se simplifica de manera considerable si podemos identificar primero aquellos elementos que no soportan carga, o sea, los elementos de fuerza cero. Luego, una de las condiciones para identificarlos sería si solo dos elementos forman una armadura y no se aplica ninguna carga extra o reacción de soporte al nodo, los dos elementos deben ser elementos de fuerza cero. La otra condición sería si tres elementos forman un nodo de armadura en el cual dos de los elementos son colineales, el tercer elemento es un elemento de fuerza cero, siempre que no se aplique ninguna fuerza exterior o reacción de soporte al nodo, como sucede aquí. Y así es como podemos identificar elementos de fuerza cero, como el que está en la armadura. Bueno, el siguiente paso es calcular reacciones en los apoyos. Como se puede ver en el nodo A, que es 400, hay un patín. En ese solo hay una reacción que es AY. Como el otro es un pasador, solo vamos a tener dos reacciones, que es un HX y un HY. Siempre las vamos a dibujar positivas. Y ahora las vamos a calcular. Hay que recordar que siempre se hace sumatoria de momentos en el punto donde hay más incógnitas. En este caso, donde hay más incógnitas es en el punto H. Por eso empezaremos desde ahí. Bueno, entonces como se puede ver ahí escrito sería menos AY por 40 pies más 400 libras por 40 pies más 700 libras por 30 pies más 700 libras por 20 pies más 700 libras por 10 pies igual a 0. Todo esto desde el punto H. Todo esto lo igualamos a 0 y sacamos la incógnita. El resultado sería AY igual a 1450 libras. Ahora, HY sería igual a AY debido a la simetría que hay en la armadura, por lo que HY sería también 1450 libras. Después empezamos a trabajar en los nodos.
Podemos trabajar en el nodo en A o H debido a que hay que seleccionar un nodo que solo tenga dos incógnitas y esos dos son los únicos dos. Empezamos a trabajar en el nodo A. Luego en el nodo C. Por siguiente sería el nodo B. En este caso de aquí, debido a que nos quedaron dos incógnitas en cada una, hacemos la fórmula de 2 y 2. Bueno, ahora nos pasamos al modelo o maqueta. Como se puede ver, los materiales que se utilizaron fueron MDF, que este se fabrica a partir de fibras de madera y resinas sintéticas comprimidas, lo cual le aporta una mayor densidad al material. Tiene una alta resistencia y se endurece más cuando es cortado a láser. El MDF también significa tablero de fibra de densidad media, y lo que utilicé para unir estas barras sería goma de madera, lo cual le da más resistencia todavía. Estas armaduras son para techo y la maqueta está a escala 1:100. Bueno, está el proceso de diseño. Se escogió una armadura Park Truss, que esta es una armadura de techo. También se dibujó en AutoCAD y se diseñó ahí con su base y todo. Luego el proceso de elaboración, se cortó a láser la maqueta. Se decidió cortar a láser también para darle más precisión, y este material MDF, que es muy resistente, solo puede ser cortado a láser así para que quede con precisión. Luego está el proceso de construcción: retirar las piezas de la máquina y limpiarlas. Está después el proceso también de construcción, que es unir las piezas, armarlas. Las uní con la goma de madera y un pincel. Después está el proceso de construcción, que es pegarla a la estructura a la base y unirla con sus vías. Y después está el final, que sería el modelo terminado, el modelo de MDF terminado, para poder experimentar las diversas cargas ya físicamente a escala. Bueno, como se puede notar, la primera imagen, que es la de la esquina superior izquierda, es la estructura sin nada, sin ningún peso, solamente es ella misma. Después, en la siguiente, del lado derecho, se encuentra con un peso leve. Luego se duplica ese peso y la estructura sigue resistiendo. Luego se le añade más peso todavía, más carga, sigue resistiendo. Luego se le aplica la misma carga de la estructura, que sigue resistiendo. Luego se le aplica más carga todavía, que no está de manera distribuida totalmente, por lo que hace más presión en la cumbrera. Y luego se le aplica otra carga que sí está uniformemente distribuida, sigue resistiendo. Y luego se suman todas estas cargas para comprobar si la estructura resiste o no, y si resistió. Bueno, ahora vamos con los resultados. Bueno, estaría el nodo AC, que es 1312.5 libras, que trabaja a tensión. El nodo AB, menos 1312.5 libras, que trabaja a compresión. El nodo CE, que es 1312.5 libras también, que trabaja a tensión. El nodo BE, que es menos 41.3 libras, que trabaja a compresión. Y el nodo BD, que es 1724.2 libras, trabajando a tensión.
En la prueba de resistencia podemos observar que la armadura en efecto logró aguantar las diversas cargas que se le fueron aplicadas. No solo las soportó por separado, pero al juntar todas estas cargas encima de la estructura, esta igualmente resistió, comprobando que el cálculo fue hecho correctamente y que en su escala la maqueta resiste más peso del que le fue aplicado en el problema anterior. Los nodos también trabajan a tensión y compresión. Algo que podría también ser un factor de riesgo o de error serían las fuerzas externas o naturales, como podría ser el viento, que es una fuerza horizontal, o un sismo. Estos factores no se tomaron en cuenta y podrían causar algún error. Otro factor tal vez sería también la resistencia del material. También el número de barras se determinó pues que es correcto, debido a que si el número de barras fuese inferior, se tiene un mecanismo para el cual puede no existir el equilibrio. Y si el número de barras es superior, el número de esfuerzos incógnitas supera al de ecuaciones de la estática linealmente independientes. Bueno, en las conclusiones, se definió que el análisis de armaduras tiene como objetivo encontrar las fuerzas en cada uno de los elementos y las deformaciones de todo el conjunto de la armadura. Se mostró también que al hacer una armadura simétrica, el proceso de análisis es mucho más rápido, debido a que solo se trabaja un lado, ya que el resultado en el otro lado da lo mismo. También se confirmó que la forma triangular de la armadura asegura la rigidez de la estructura y también ayuda a disminuir las deformaciones. También se determinó que las barras diagonales son de mucha importancia, ya que de estas depende el tipo de esfuerzo al que se encuentra sometida la armadura. También se determinó que el equilibrio de los nudos se obtiene por medio de los elementos mecánicos, fuerzas en tensión y compresión que se desarrollan en cada una de las barras que constituyen la armadura. Se determinó que el análisis de armaduras por el método de nodos se simplifica de manera considerable si podemos identificar primero las fuerzas cero. Se observó también que la armadura resiste más carga de la calculada y se definieron conceptos como qué es una armadura, los tipos que hay, qué es el método de nodos, entre otras cosas. Se determinó que el método de los nodos o método de los nudos consiste en el planteamiento de equilibrio mecánico de cada uno de ellos de una armadura simple, y un nodo es cada uno de los puntos donde concurren dos o más barras. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo.